No, al contrario, Irving, gracias por la invitación. Siempre es un gusto para nosotros los jóvenes que los medios de comunicación nos abran los espacios para platicar, para plantear nuestras inquietudes. Y bueno, yo soy Gamaliel García, soy licenciado en Derecho, actualmente soy secretario de Transparencia en el Comité Directivo Estatal del PRI. Mi función primordial es dar cumplimiento a la Ley Estatal de Transparencia, que nos indica que tenemos como sujeto obligado partido político debemos tener publicada información de oficio, que nosotros como instituto político pues funcionamos con recursos públicos, entonces le tenemos que decir a la gente de manera clara y transparente qué hacemos con esos recursos públicos. Entonces tenemos una página de internet donde de oficio publicamos, entre otras cuestiones, quiénes son nuestros trabajadores, cuánto se les paga, cuál es nuestro parque vehicular, nuestros bienes inmuebles, etcétera. Pero también, si la gente así lo pide, nos puede hacer solicitudes de información de cualquier otro tema, y mientras no esté pidiendo datos personales de nuestros trabajadores o información confidencial, con gusto el Comité Directivo Estatal, no solamente por obligación, sino también por convicción, informa. Gama, antes de entrar a lo que es la transparencia, el tema de transparencia, una pregunta antes de todo. ¿Puede un ciudadano hacerse rico de la política? Pues de que puede, de que debería, desde mi punto de vista, no debería. Está mal hecha esta situación. Te lo pregunto, Gama, porque recientemente, bueno, de hecho, el día de hoy en la prensa nacional, el gobernador de Baja California, Kiko Vega, estaba inseguro de presentar su declaración patrimonial. Esto lo atribuía por el lado de que posiblemente la inseguridad, los grupos organizados podrían ver ahí la evaluación de su patrimonio, y por eso mismo no quería presentarla. ¿Es eso o realmente hay un trasfondo ahí medio turbio? Mira, hay un dicho muy popular: el que nada debe, nada teme. Desde mi punto de vista, no te puedes volver rico de la política. Afortunado o desafortunadamente, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir, tampoco me parece que los salarios excesivos que tienen los funcionarios públicos, los legisladores, etcétera, son correctos, pero para eso se les está pagando bien, para que no se corrompan, para que no se vuelvan ricos de la noche a la mañana, y hay procedimientos por los cuales tú puedes proteger tu declaración patrimonial para que no seas blanco de extorsiones. Sin embargo, sí puedes tú decirle a la gente cuánto tienes. Tampoco le vas a decir vivo en tal lugar, mi número de teléfono personal es tal. No. O sea, vas a decir qué tienes, pero no les vas a decir dónde los tengo, porque ahí sí estaríamos hablando de que ponemos en riesgo la seguridad de una persona. Incluso de su familia, ¿no? Así es, pero informar, yo creo que, y sobre todo, allí ya lo hablaremos más adelante, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI está comprometido con este tema y va a exigir ahora a sus candidatos que hagan su declaración patrimonial, aún incluso cuando no están obligados, porque sabemos que estarían obligados cuando entren en funciones, pero siendo candidatos van a tener la obligación de presentar su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de intereses y también su última declaración fiscal, para que precisamente la declaración patrimonial concuerde con su declaración fiscal. Si yo tengo tantos ingresos, pues mis propiedades van a corresponder a esos ingresos. Exactamente. Oye, Gama, está muy de moda desde hace algunos años el término transparencia y rendición de cuentas. La mayoría de la gente, por lo mismo de que las instituciones de transparencia pertenecen directamente al gobierno, a los institutos políticos, no ven esto como muy fiable su información. Tienen una percepción de que a lo mejor la información es manipulada. ¿Es así? ¿Tú cómo ves esto? Pues la gente sí tiene esa percepción, y es cierto, afortunadamente se ha vuelto la transparencia y la rendición de cuenta unos de los elementos primordiales de las democracias modernas, y me parece que nosotros como sujetos obligados tenemos la obligación no solamente de publicar tu información, sino de que la información que presentes sea real. Muchas de las cuestiones que nos exige a nosotros tener publicada la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública es información que debe estar auditada por el IES, por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Es muy difícil que como instituto político puedas tú manipular
cifras, manipular información. Ahora, el ciudadano al acceder a estas páginas de internet, a estas páginas de internet donde tenemos toda la información pública, pues podrá tener elementos para ir en contra de algún sujeto obligado si es que se está contradiciendo en información o si está presentando información falsa. ¿No será de que está de moda este término, Gama, este término de transparencia por todos los hechos de opacidad que han habido en el pasado, no solo con respecto al presidente Enrique Peña Nieto, sino con otros partidos? Desafortunadamente, estas situaciones, la corrupción, la opacidad, la falta de transparencia ha hecho que nosotros como sociedad o como sociedad civil también tengamos más participación dentro de nuestra democracia y que organizaciones civiles internacionales como Transparencia Internacional o Transparencia Mexicana poco a poco exijan que las normas, nuestras leyes pidan mayor rendición de cuentas, sanciones en caso de no rendir cuentas o de rendirlas de manera equivocada, como tú decías, manipular la información. Y claro que se ha vuelto una cuestión de moda porque yo estoy convencido de que es una de las soluciones al problema de la corrupción. A través de la rendición y la transparencia creo que podemos acabar con la con la corrupción, pero también necesitamos que se le dote a este tema de todos los elementos necesarios. Transparencia, los que te están auditando pues sí necesitan ser externos, necesitan tener autonomía, no ser parte pues del Estado, o sea, no del gobierno, porque entonces te estarías auditando. Mira, yo desconozco la situación personal y familiar de este gobernador, no sé si provenga de una familia adinerado de empresarios, pero si no es así, claro que resulta indignante y motiva para que uno como sociedad se enoje, porque pareciera que quienes llegan a los cargos públicos lo hacen con el ánimo de enriquecerse y no con el ánimo de responderle a la gente, de resolver sus necesidades. Y te decía yo al principio de esta entrevista, los sueldos son bastante decorosos como para que todavía llegues al cargo y trates de llenarte los bolsillos, ¿no? Entonces, siempre yo he tendido como abogado a tratar de estudiar y analizar la situación que rodea a cada una de las personas en particular, pero yéndonos, dejando volar la imaginación. Si este gobernador no es empresario, no ha tenido una trayectoria económica que le permita tener pues esa fortuna tan inmensa, pues sí es de criticarse, y ahí está una de las principales fines que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Te está dando él su declaración patrimonial, pues nos compete a nosotros como ciudadanos activar todos esos procedimientos. A mí no me cuadran las cuentas, pues entonces presento una denuncia ante las autoridades respectivas para investigar si no hay un enriquecimiento ilícito. Gama, la respuesta de la clase política en la Cámara de Diputados, aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, que algunos llaman el Sistema Nacional de Simulación. ¿Cómo ves esto tú? ¿Contribuirá a que se tenga por ahí regulado los sueldos o el patrimonio de los políticos? Yo considero que es un gran avance para la democracia y que independientemente de la fuerza política que ha propuesto el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece digno de aplaudir, no solamente de la fracción priista, sino de todas las corrientes políticas que hayamos aterrizado en este Sistema Nacional Anticorrupción en este momento ya en papel, como una norma. Falta, como tú lo dices, ser vigilantes de que se le dé cumplimiento puntual y de que todos estos logros que hemos logrado con el Sistema Nacional Anticorrupción puedan verse reflejados en la realidad, que se pueda sancionar a nuestros funcionarios, nuestros gobernantes si incurren en corrupción, y sobre todo también
que la sanción no solamente vaya hacia su patrimonio, sino que aquel que robe, nosotros lo sabemos, merece la cárcel, dependiendo del monto, pues que se vaya a la cárcel. De hecho, el objetivo del sistema Gama también es como tener bajo la lupa a los alcaldes y a los gobernadores. Pero ahí vagamente en uno de los puntos del Sistema Nacional Anticorrupción viene que se formará un comité ciudadano que va a estar integrado también a las demás dependencias como la función pública, etcétera, para cuidar todo este tipo de anomalías. ¿Por qué el Sistema Nacional Anticorrupción, o cómo lo ves tú, que no haya sido creado por meramente puro ciudadano? Porque tiene que ser interno. A lo mejor la gente no va a creer en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Porque viene del mismo gobierno. Claro, pues todavía hay mucho que analizar. Te decía, yo considero que ahorita es un logro que ya tengamos aprobada en la Cámara de Diputados, falta en la Cámara de Senadores la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Se van a modificar el mismo, puntos. Pero obviamente la participación ciudadana es necesaria ya en todo nivel de gobierno, y al auditar a las autoridades, los ciudadanos no solamente podrán vigilar, sino también coaccionar, presentar una denuncia. Pero tienes razón, a lo mejor estamos como en el Instituto Nacional Electoral cuando todavía dependía de la Secretaría de Gobernación, pues entonces no había ciudadanos, no había materia pues para poder decir que había certeza en los resultados, porque era el propio gobierno el que estaba emitiendo estos propios resultados. Sí debe el Sistema Nacional Anticorrupción ir hacia que sean los propios ciudadanos quienes lo dirijan, quienes lo conduzcan y lo conformen. Gama, hablando de ciudadanos, ¿qué te pareció la designación de la actriz Carmelita Salinas como candidata plurinominal por el PRI? Bueno, es un tema que ha causado mucha controversia, bastante. La verdad, desde lo que yo pienso, considero que todo ciudadano tiene derecho a participar en política, independientemente de la preparación intelectual o no. Es obligación no solamente de ir a votar, sino también es un derecho y una obligación el ser votado. Ahora, yo sí critico que personas que, además de no tener preparación y no tener vocación, quieran buscar una posición política o un hueso, como le llaman por ahí, simple y sencillamente por seguir teniendo pantalla, crear polémica, por traer dinero a sus bolsillos, por tener poder político. Eso sí lo critico. Independientemente de la preparación, yo sí creo que le apuesto más a que una persona tenga vocación de servicio, tenga amor por su pueblo. Habrá que ver si de verdad Carmen Salinas o los demás artistas, personas que se dedican al deporte, etcétera, que se están postulando, lo hacen comprometidos. Si lo hacen comprometidos, si lo hacen con corazón y lo hacen con causa, yo no le veo ningún inconveniente. Hemos tenido funcionarios muy preparados, con una trayectoria política digna de aplaudirse desde la academia, pero que son corruptos y que no tienen pues el ánimo de ayudar a la gente, de cumplir el mandato por el cual fue elegido. Espero y ojalá si esta entrevista la llegaran a ver alguno de ellos, Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco en Guadalajara, bueno, son los payasitos, etcétera, pues que lo hagan de corazón, que lo hagan por ayudar a la gente, que no lo hagan por traer dinero a sus bolsillos. Ellos ya tienen una profesión, y a través de su profesión, como lo hacemos todos los ciudadanos de carne y hueso, pues que sigan llevando el pan a la boca de su familia, y si de verdad lo van a hacer porque traen un proyecto, porque van a ayudar a la gente, pues que se metan a la política. Gamaliel, si me permites, en este sentido, ¿hay algunas figuras públicas que tú podrías decir, lo comprendo o lo llego a entender? En el caso de Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, Alejandro Camacho, el payaso Lagrimita en Guadalajara, que se unen a algún instituto político para mantener el registro en estas votaciones, y que estos partidos de nueva creación se mantengan con el voto, con cierto porcentaje de voto. En el caso del PRI, Carmen Salinas va por una diputación plurinominal. Tú como personaje del PRI, por así decirlo, como persona preparada de este instituto,
¿Cuál es tu pensamiento de decir, bueno, pero ¿por qué a una persona como esta sí y a las personas preparadas que estamos dentro del mismo PRI no se nos da la oportunidad? Mira, yo creo en el tema específico de Carmen Salinas y dejando de lado a los demás personajes públicos que nada tenían que ver con la política y que después se meten para contender. Creo que pues todos los sectores dentro del partido, todos los sectores populares de la sociedad deben de estar representados. No es Carmen Salinas la primera actriz que participa en política. Y claro, como joven yo pugno porque se nos abran espacios, porque se nos permita la participación política, no solamente en el ir a apoyar, tocando las puertas para que la gente escuche nuestro proyecto, sino también en los puestos de dirección. Que se note pues que los jóvenes que traemos la convicción y el compromiso de hacer las cosas diferentes también tenemos apertura dentro del partido, pero sí creo que para llegar, lo decía hace un momento, para llegar a estos espacios pues debes tener trayectoria. Carmen Salinas, hasta donde yo sé, ha sido militante del partido desde hace muchos años, ha sido inclusive vocera del PRI en el 2000 cuando fue la candidatura de Fox y La Bastida, etcétera, pero desconozco en concreto cuál haya sido el origen de su candidatura. A mí me queda apoyar las decisiones de mi partido. Como joven priista, egresado también de la Escuela Nacional de Cuadros, institucional también, ¿cómo se vio esta decisión de Carmelita Salinas luego de que prepararon a 700 alumnos como cuadros políticos? Y ver esto, ¿cuál es el pensamiento de los alumnos egresados de la Escuela de Cuadros? ¿No es un poco contradictorio formar 700 jóvenes y después dar una candidatura a una actriz? Insisto mucho, perdón que lo reitero. Inclusive yo ocupé buenas posiciones en el cuadro de honor de la Escuela Nacional de Cuadros. Y sí, recibí una excelente preparación que me permite a mí ir forjando mi camino en la carrera política. Pero yo creo que por hacer un diplomado que dure un año, no en este momento no podemos decir ya por eso me vas a hacer candidato a gobernador, ya me vas a hacer candidato a diputado. Siempre he estado convencido que hay que demostrar con trabajo lo que nosotros somos. Hay que unir esta gran preparación que nos dio el partido con nuestro trabajo. Por supuesto, a mí me resultó muy raro que Carmen Salinas fuera candidata de representación proporcional por mi partido, habiendo tantos jóvenes entusiastas, tantos jóvenes porque digo, independientemente de los 700 jóvenes que salimos de la Escuela Nacional de Cuadros en la primera y segunda generación, hay otros tantos jóvenes dentro de mi partido que a lo mejor ellos sí tienen trayectoria. No digo que estos 700 no tengamos trayectoria, pero refiriéndonos a quien ya tiene trayectoria social, a quien ya ha salido no solamente a promover el voto, sino también a hacer labor social. Ellos son los que merecen estar en un cargo de representación proporcional. Pero más allá de tú sabes, es un tema que a nosotros como priistas también nos ponen a pensarle, ¿no? Yo no coincido mucho con la representación proporcional. Bueno, yo lucharía para que a mí en determinado momento se me abriera un espacio, pero a través de ir a convencer a la gente con mi trabajo y con mis acciones, sino a través de la representación proporcional. Pero en este momento, pues ojalá también nuestra dirigencia estatal, nuestra dirigencia nacional, siga tomando en cuenta a los jóvenes. Yo te hablo desde el Comité Directivo Estatal del PRI, a mí se me abrió un espacio y desde que llegué ahí yo tuve la convicción de hacer trabajo, he propuesto, estamos por consolidar una campaña candidatos transparentes que muy encaminada con lo que nos ha dictado el Comité Ejecutivo Nacional, que ya te comentaba hace yo un momento, de que nuestros candidatos deberán de presentar su declaración patrimonial, su declaración
de conflicto de intereses, su declaración fiscal, pues que nosotros como comité directivo estatal también seamos vigilantes del uso y aplicación de los recursos públicos dentro de la campaña de nuestros 4 candidatos. Pepe Olvera, nuestro presidente del comité directivo estatal, la diputada federal Judith Guerrero, tienen un compromiso muy fuerte con este tema, y afortunadamente a través de toda la dirección que ellos han llevado, con propuestas que han surgido de la Secretaría de Transparencia, hemos logrado colocar al partido con calificaciones de 100% en cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, según la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, y vamos a seguir siendo un partido transparente. Yo critico mucho a ciertos partidos o ciertos personajes públicos de nuestro estado que no se cansan de decir que el PRI es un partido corrupto, que militantes nuestros que están en cargos públicos son corruptos, etcétera, pero que al momento de ser evaluados por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública no dan resultados ellos mismos y están inclusive reprobados. Entonces hay que tener coherencia. Nosotros a nivel estatal, desde el comité directivo estatal, estamos luchando porque la transparencia no solamente sea parte del discurso, nos estamos auditando a nosotros mismos y estamos poniendo al escrutinio público qué hacemos y qué no hacemos con el recurso que se le otorga al comité directivo estatal del PRI. Gama, para finalizar esta charla, ¿qué es peor, la tómbola de Morena o las designaciones del PRI? Las designaciones del PRI para diputados plurinominales está una situación muy controvertida como lo de Carmen Salinas, pero más allá, a mí sí me ha tocado también, hay que decirlo, ver que en esa lista van jóvenes comprometidos y que también son egresados de la Escuela Nacional de Cuadros. Está una compañera de Sonora, Brianda, está otra compañera de Michoacán, está un compañero de, etcétera. O sea, sí hay que decir que también como estamos criticando lo malo, también hay que criticar lo positivo, pero digo, yo no comparto muchas de las decisiones y de la forma de conducirse de Morena. Sí se me hace un tanto irresponsable que más allá de tú perseguir tener una representación de la sociedad como partido político en el Congreso, hagas este tipo de acciones para que se sumen personas como militantes a tu instituto político y no se te vaya a dar una cancelación como partido político. Digo, si vamos a hacer una tómbola, si Andrés Manuel López Obrador propuso una tómbola para repartirse esas candidaturas, pues ojalá que también cuando sea el momento de elegir el candidato a la presidencia de la República, rife dentro de Morena la candidatura, porque bueno, ya se destapó para ser el candidato de Morena en el 2018, entonces sigo insistiendo, hay que tener coherencia, hay que ser en esto de la política unas personas con palabra y coherentes. Si yo estoy proponiendo tal situación, pues que también se cumpla acá. Te decía, es como en el comité directivo estatal, vamos a salir con una campaña, Dios mediante, de candidatos transparentes, pero no podríamos nosotros salir a promover la transparencia si el comité directivo estatal no fuera 100% transparente.